Hola, buenas. ¿Cómo están? Yo estoy bien, un poquito más relajado, descansado. Y el video de hoy tenía que salir por culpa de que, bueno... A ver, realmente este video en sí yo lo tenía pensado hace tiempo. Digamos que el colon lo tengo bastante irritado con muchos de los juegos que voy a nombrar esta ocasión. O mejor dicho, con ciertos clichés que se cumplen en estos juegos. Y bueno, aprovechando que tengo al hincha wea que se volvió este ahueonao que me pidió el video. ¿Me llamaste? Sí, weón, de hecho te llamé porque gracias a ti voy a sacar este video y créeme que lo vas a gozar, malparido de mierda. Porque, culiao, hay demasiadas cosas que me molestan, sobre todo en estos videos, y voy a tener que dividirlo en dos videos porque se me hace un poquito raro explicarlo en un solo video y no quiero editar tanto. Chucha, weón. Entonces llamo a mi amigo para que aparezca. Ya, trae el weón que dijiste que queríais traer, weón. Chaito nomás. Ahora que se fue este culiado por mientras, yo voy a hablar en este video de las dos weas que me irritan en estas clases de juegos, que serán los personajes y el lore. Pero antes de cualquier wea, antes de siquiera empezar a que se me irrite el colon, quiero aclarar que, primero, lo que a mí me causa terror no tiene por qué ser lo que te causa terror a ti, y viceversa. Ok. Si a ti, por ejemplo, te da miedo las arañas, felicidades. Es una tragedia que tengáis que estar probablemente en una casa llena de arañas los veranos o alguna mierda así. Pero, por ejemplo, a mí no me dan miedo las arañas. A mí me dan miedo otras cosas. Ok. No todo aplica según para todos. Y ahora sí, hablemos de mi gran problema con los mascot horror. Pero para empezar a quejarme como tal, tengo que aclarar que es un mascot horror. Según internet, el mascot horror es un tipo de juego de terror independiente que se popularizó a mediados de la década del 2010 y que actualmente todavía pegan, en que en lugar de enemigos masivos y poco diferenciales, o la presencia de un terror intangible, o una amenaza que es aterradora activamente, el eje principal de estos personajes, de estos juegos, es el uso de un personaje principal o un grupo de personajes corpóreos y reconocibles, que fácilmente podrían ser una franquicia mediática para niños, y por lo general sucede en este tipo de universos, en la que esta mascota del juego también funciona no solo como enemigo, sino como el medio de marketing de la portada del juego, o la que se hable de boca en boca para estos mismos. Lo que muchas veces contrasta con las portadas oscuras y atmosféricas que tienen muchos otros juegos de terror que se alejan de este concepto. Junto con esto en sí que rodea el mascot horror, también hay que agregar las alusiones a las cosas de la infancia de muchos de los jugadores que actualmente juegan este tipo de juegos. Como por ejemplo, no sé, juguetes, sitios como parques de diversiones, jardines infantiles, entre otras cosas. Algo que de cierta manera nos toca como la fibra de la nostalgia, tanto a la gente como de la generación millennial como los actuales generación Z. Ok. Pero ojo con esto, que si bien lo último puede sonar a que el mascot horror, por el tipo de definición que di, es algo similar al soft horror, la realidad es que el soft horror de hecho apunta a otro aspecto, como a los elementos más psicológicos, levemente, eventos atmosféricos no tan oscuros en ese aspecto, y por último emocionales, obviamente tocando esa fibra de nostalgia que a su vez, como estamos tocando algo tan preciado por nosotros en la niñez, se da esa sensación de inquietud y pavor sin depender tanto de, por ejemplo, lo visceral o lo violento. Ok. Entonces, claro, si voy a empezar a quejarme de esto, tengo que empezar con un modelo, ¿no es cierto? Tendría que tener algunas características para poder quejarme como tal. Y en ese aspecto sí, tengo con qué quejarme. Y de hecho lo hice anoche, antenoche. Bueno, voy a aprovechar la siguiente imagen que hice con tal de poder ordenar y encasillar ciertas franquicias de juegos. Y obviamente no pienso hablar de ellos uno por uno, porque si no serían como 20.000 videos que tendría que sacar y no lo voy a hacer. Sino que lo quiero usar como una masa.
y voy a aprovecharme de algunos de ellos en respectivos ejemplos bajo los contextos que se merecen y que claramente estos comparten cosas en común. ¿Y qué cosas comparten en común? Bueno, que efectivamente tienen una mascota de terror en ese aspecto y que la mayoría están en Steam. Bueno, de hecho todos están en Steam. Así que la imagen creo que se explica sin ningún problema. Así que go. Pero antes de que se me pase por alto, ¿verdad? Claramente, a pesar de que muchos de estos juegos alguien podría decir que son fomes porque son mecánicamente pobres y todo ese aspecto, mira, yo no pienso hablar del gameplay porque claramente muchos de estos juegos pegan como ser un walking simulator en ese aspecto. Algunos de estos se hicieron famosos por tener una movilidad muy reducida, de hecho ser frenéticos en sí. Entonces, en términos de gameplay, yo no quiero tocar ese aspecto. Porque claramente, si bien he jugado muchos de estos, tengo que decir que algunos me divierten de cierta manera y otros me aburren harto. Entonces, hay como ciertos puntos encontrados y que prefiero no tocar el gameplay en sí. Y ahora sí, empecemos a hablar. Y vamos a partir por los personajes. A ver, partamos por la siguiente base. ¿Ok? Claro, si nosotros vemos este tipo de estrategia de vender a la mascota en general desde un punto de vista desde el marketing de un juego, sería un error básicamente porque lo principal de un juego sería vender el gameplay y no los personajes. Sin embargo, estos juegos por lo general, como no son tan complejos en términos de gameplays, no puedes vender mucho. O sea, claramente la mayoría de estos juegos van a vender que tú te mueves por un pasillo o que tú te mueves por una gran sala resolviendo puzzles para intentar de llegar a un punto A a un punto B. Algunos de estos juegos de hecho se tratan de salvar como de esta regla, intentando de jugar un juego como el de las escondidas, por ejemplo, en el de el Lenny Book. Hay otros que aprovechan instancias un poco más peculiares, como lo fue la saga de Final Freddy's, que aprovechando el terror estático que se genera, podéis tener poca movilidad y un gran frenetismo. Entonces, claro, es de sí, con todo lo que he dicho, es difícil como vender mucho del gameplay, porque suelen ser mecánicas simples en ese aspecto. Y por tanto, lo lógico para pensar sería, bueno, si no puedo vender tanto el gameplay, no me queda de otra más que vender a los personajes. Pero el gran problema de esto y de esta gran medida en sí es que los personajes que terminan vendiendo suelen ser los villanos. Y aquí es donde empezamos a tener problemas. ¿Y por qué es aquí donde empiezo a enojarme como tal? Bueno, vender principalmente al villano y no dejarlo como sorpresa es algo que personalmente encuentro lo más ahueonado posible, bueno. O sea, ya esa wea me mata la ilusión de querer jugar al juego. Porque claramente ya sé con quién me voy a encontrar. No hay un suspenso así como, ¿qué será lo que voy a ir a investigar, por ejemplo, a esta fábrica abandonada de juguetes? ¿O qué será que este cancha de fútbol americano me va a mostrar? ¿O este zoológico? No hay esa incertidumbre de qué cosa puedo encontrarme. Por lo general los trailers de estos juegos suelen matar rápido ese como sorpresa mostrando el villano principal. Entonces ya con eso como me matan la ilusión de querer jugar al juego, a la larga me va a terminar reavivando esa llama de querer probar el juego. Si es que efectivamente hay algo escondido dentro de, por ejemplo, no sé, algún personaje secreto que efectivamente es el malo de turno. O algún personaje extra que revelen, que así como, que se ve interesante ese personaje, ya quiero ver hasta cómo se desarrolla. Como por ejemplo lo que me pasó a mí con Populate en capítulo 2. Que en este aspecto ya sabía cómo era Mommy Longlegs porque el trailer lo mostraba. Pero cuando me enteré que, bueno, y obviamente mostraron los personajes de los otros minijuegos, pero cuando me enteré que hicieron un cambio con los personajes y que habían personajes nuevos, yo ya quería jugarlo para saber qué cosas habían agregado. Y efectivamente eran personajes nuevos, pues, bueno. Pero en fin, retomando lo que estábamos comentando. Entonces, claro, como ya me mataron esa ilusión del villano principal, me quitan esas ganas de querer jugarlo. Y es más, voy a comentar algo en particular. De todos los juegos que están acá en esta imagen, tan solo 10 de ellos, ojo, 10 de ellos muestran algo que no está en sí.
nos muestran la forma completa del personaje, nos hacen una introducción de algunos de los personajes villanescos de forma física. Y de hecho, de estos 10, hay solo 3 que muestran un personaje con un rol casi protagónico, que en este aspecto serían Andy's Apple Farm, Tattletale e Indigo Park. Entonces, imagínate lo mala fama en ese aspecto que podría generarle a una persona, o en este caso a mí en particular, de que tu portada directamente te venda quiénes son los villanos o quiénes son las amenazas que vas a tener que enfrentar. Harto de que quejarse en ese aspecto. Y aprovechando esto, que esta rabia en sí, quería comentar otro gran problema con este tipo de juegos, y es el gran factor que muchos de estos juegos usan a un protagonista fantasma o un protagonista hueco. No hueco en ese sentido, sino hueco de vacío, me refiero. Lo voy a explicar en sí. Para mí, un protagonista fantasma en este aspecto sería que sabemos que hay un protagonista porque obviamente lo ocupamos en el gameplay, pero y ya. No sabemos nada más de él, o sea, no sabemos sus motivaciones, qué es lo que lo lleva a querer meterse a este mundo tan oscuro en ese aspecto, donde se va a tener que enfrentar a personajes. No hay algo así que me diga, viejo, aquí hay algo peligroso. Como no tenemos ese aspecto, ¿y quién mejor lo ejemplifica? Bueno, el juego de Lennybook, donde literalmente no sabemos nada de quiénes somos y nos terminamos enfrentando a un montón de furros. Entonces, no hay algo así. Por otro lado, tenemos al protagonista que yo denomino hueco. ¿Y por qué? Bueno, es un protagonista que sabemos que existe porque lo usamos y obviamente sabemos ciertas intenciones sobre él. Pero eso es todo lo que sabemos de él. No sabemos nada más de él en ese aspecto. Y la mayoría de los personajes con los que interactuemos se van a referir a nosotros como un tú, como el que visita, como el nosotros, sin nombrarme así como por nombre, o siquiera darme alguna pista de cómo soy. Por ejemplo, como lo hace Cartoon of Japan, Playtown, Poppy Playtime, entre otros. Ya. Pero, ¿y el modelo jugador de Poppy Playtime? ¿Acaso no es eso suficiente para saber que somos un juguete en ese mundo? De hecho, no, mi estimado huevo, no. Pues ese uso del modelo sería válido y confirmadísimo si, por ejemplo, en Poppy Playtime tuviéramos la oportunidad de ver nuestro rostro reflejado o ver cómo perdemos una extremidad en sí por culpa de algún monstruo. Y de esa manera nosotros confirmaríamos que no somos un muñeco en sí. Distinto sería, por ejemplo, en el caso de Garden of Banban, donde en el último juego nos dieron la oportunidad de usar un dron usar directamente un dron y verlo por la cámara. Y tenemos la oportunidad de nosotros ver directamente a quién dirige la pantalla, y efectivamente en la pantalla no hay nadie dirigiendo. Entonces, a eso me refiero con protagonista hueco. Un personaje que sabemos que existe, porque por ejemplo el de Garten Urban es un padre que va a buscar a su hijo, pero que no sabemos cómo es. Le falta ese carácter o esa esencia de quién es. Y por otra parte ya tenemos al protagonista, y que de hecho esto es lo que encuentro que muchos juegos hacen, o sea, muy pocos juegos hacen bien, es efectivamente presentar al protagonista con forma y con motivaciones. Juegos como por ejemplo Dark Deception, que se saltan este paso e inventan un protagonista con historia, como lo es en este caso... Ahí se me olvidó el nombre, bueno. Doc Hauser, que es el protagonista, que Doc Hauser es un hijo de perra en ese aspecto en el universo de Dark Deception, pero te muestran por qué es un hijo de perra y qué cosas lo llevan a hacer las cosas que hizo y por qué termina envuelto en esta situación. O por ejemplo, otro gran ejemplo en sí, de algo que hizo bien e hizo mal al mismo tiempo, calmado, que es lo que ocurre en el universo de Bendy. Que ya, en Bendy and the Ink Machine, nosotros sabemos que el protagonista se llama Henry y que llega ahí por culpa de Joy Studios, ya. O sea, por Joy Drew. Ya, ok. Sabemos eso. El tema es que nosotros no sabemos mucho de Henry en ese aspecto y es un protagonista hueco. Sin embargo, cuando llega Bendy and Dark Revival, que es la secuela en ese aspecto, claro, nosotros ya sabemos cómo es el Henry que alguna vez ocupamos en el primer juego. Y aparte nos revelan de cómo es la protagonista del nuevo juego, que en este caso sería Audrey. Y claro,
Si bien yo apoyo la idea de que muestren personajes como humanos en este aspecto, o apoyo personajes que tengan una forma física como el de Andy Applebaum, por ejemplo, la realidad es que si uno lo pone a pensar desde un punto de vista práctico y del marketing, vender a un personaje, por ejemplo, como el Doc Hauser, no es algo efectivo para querer llamar la atención del juego. Vender a un personaje como, por ejemplo, Andy, el de Andy, ya sería más práctico porque claramente la estética acompaña al personaje. Pero siendo sincero, muchos de estos protagonistas, como no tienen mucha identidad, o si la tienen, no suele ser como la mejor de las identidades, es poco factible querer venderlos en ese aspecto, y yo lo entiendo obviamente, pero eso no quita el hecho de que por último nos rellenen un poco más de quién es el protagonista y por qué estamos envueltos en esta situación, y por último nos digan cómo es la cara del weón. Que eso es lo que a mí me molesta, que nos den ese tanto misterio de quién eres nuestro protagonista. Porque al fin y al cabo nosotros nos tomamos esa inmersión en el juego gracias a él. Pero se siente igual un poco decepcionante saber que él es nosotros. Y no es alguien más con quien podamos como manipular o guiar por la vía correcta. ¿Ok? Ok. Y sí, claramente si bien yo apoyo que presenten protagonistas como tal, entiendo por qué muchos de estos juegos no quieren hacerlo directamente. Y es porque, claro, si lo vemos desde un punto de vista del marketing del videojuego, claro, lo más icónico de estos mismos suelen ser los villanos en ese aspecto, los monstruos a la cuestión, y eso genera la iconicidad del juego. Porque, a ver, seamos francos, ¿quién chucha decidía jugar un juego de terror si es que todos los enemigos que saliesen ahí son iguales y tampoco interesantes, por ejemplo? ¿O quién decidiría jugar Overwatch o League of Legends si no es por las minas ricas que hay en el juego? Oye, Juan, ya, cálmate, por favor, relaja la corneta. ¿Cómo, conchetumare, se te ocurre decir tanta ordinariedad junta, weón, si no veis que andáis con un niño acompañándote, weón? Ordinaria mierda. ¿Qué niño culiao si este weón tiene como 20 años? Mira, saluda a culiao. Hola, buenas, soy Mamón. De verdad, weón, me estáis... no. De verdad te llamáis Mamón, weón. O sea, me llamo Mamón de Tulón Venoso, pero mis amigos me llaman Mamón, que significa el sabio. Mira, no diré nada. En fin, es un gusto conocerte, Mamón, y bienvenido al canal. Ahora, si me disculpan, debo continuar el video. Y bien, como dijo Ahueonao, la iconicidad de hecho es algo bastante práctico en ese aspecto. Porque claro, por ejemplo, puedes orientarlo de cierta manera a distintos grupos y por tanto lleguen hacia ti. Como es el caso de, por ejemplo, las monas del Overwatch o las monas del League of Legends, que, seamos francos ya, a ver, la sexualización, puta, es que no quiero decir, ya sí, para aquí estamos con weá, la sexualización de muchos de estos personajes llama el interés de gente que no ha jugado estos juegos y por tanto les llame la atención querer probarlo y decir, vamos a ver de qué trata el juego, dónde está esa minita, y después obviamente se dan cuenta de que el juego es totalmente distinto a lo que vieron en los fanarts. Y en el caso de los juegos del Mascot Horror suele pasar un efecto parecido, no ordinario, pero parecido. Que claro, como son muy icónicos en ese aspecto, destacan dentro de un montón de juegos en ese aspecto de terror, obviamente, y de esa manera se hacen llamativos. ¿Dónde está el problema en esto? Ok, el problema en esto se cumple de la siguiente manera. Muchos de estos juegos, para generar esta iconicidad, meten a un grupo de personajes selectos para que llamen la atención del juego. ¿Cuál es el problema? Que cuando esta atención del juego se logra y en este caso las ventas o la popularidad del juego crece, lo más probable es que se tenga que generar un segundo juego donde obviamente hay que avanzar la historia, y en ese avance de la historia, que en términos de narrativo sería lo correcto, sería agregar personajes. ¿Cuál es el problema? Que en este caso puedes generar dos problemas. El primero en este aspecto sería que la iconicidad no se logra con estos nuevos personajes y que son más icónicos los viejos. O el segundo, los personajes nuevos opacan a los viejos. Démosle ejemplos. Ok. Ya, para el primer caso, Hello Neighbor
por lo menos desde mi punto de vista, es el que mejor satisface en ese aspecto. Porque a pesar de que el segundo juego incluya personajes nuevos, como por ejemplo, a la larga no tienen tanto efecto y peso como lo sigue teniendo el vecino, que sigue que lo vimos en el primer juego y que todavía sigue teniendo un rol importante en el segundo. Entonces, claro, la iconicidad de los nuevos personajes no se ha logrado y por tanto los viejos siguen destacando sobre ellos. Y un ejemplo muy perfecto para los del segundo, claro, serían serían personajes de juegos, por ejemplo, de 1-2-3 Sloudimir Street, el de Poppy Playtime, el de Five Nights at Freddy's, el de Bendy, el de Garden of Banban, entre otros, donde los personajes nuevos suelen ser más llamativos en ese aspecto que los viejos y por tanto generan este efecto de entierro y de opacamiento hacia los viejos, po. Pero, a pesar de que toda esa iconicidad que se genera alrededor de estos personajes suena muy bonito y obviamente funciona como muy buen gancho de marketing, ya de cierta manera aquí empezamos a tener un problema, porque claro, hacerlos llamativos es una cosa, pero muchos de estos juegos pecan en que los personajes no infunden terror. Y bueno, voy a pasar a explicar, por lo menos para mí, y obviamente por eso este es un video de mi problema, de qué tengo o sé que encuentro yo para que un personaje sea terrorífico en sí. Y para mí tiene que cumplir los siguientes 3 puntos. Primero, el personaje debe ser imponente. Que su mera presencia significa que sea lo que sea que esté pasando en este maldito momento, es algo mucho más grande de lo que mi mente entiende. Y que por tanto me haga sentir un peón dentro de un macabro juego de ajedrez. Es un ser que apenas tengo la oportunidad de verlo, diga, ya, estoy de rodillas prácticamente derrotado, no tengo mucho que hacer. Segundo, debe ser desafiante. A ver, con esto me refiero yo que si tengo la oportunidad de desafiarlo, si tengo la oportunidad de pelear contra él o directamente tengo que jugar contra él, si voy a salir victorioso, debo salir victorioso por poco y nada prácticamente. De tal manera que pueda decir, me salvé por pelos. Y por último, el personaje debe incomodarme. Eso significa que cada encuentro que tenga con ese personaje me genere la incomodidad a tal punto de que ni siquiera me agrade tenerlos cerca o frente a él para que me mire, o directamente hablar con ellos. Ahora, teniendo en cuenta estos 3 factores, lo correcto sería decir que estos 3 factores que dije son muy ambiguos y que esto puede aplicar para cualquier juego de terror. Y efectivamente, porque como bien dije al principio, el terror es algo muy subjetivo. Por tanto, lo que puede darte terror a ti no significa que me va a dar terror a mí. Y por eso, nuevamente, este es un video de mi problema con el Mascot Horror. Y claro, en ese aspecto, como estos personajes no suelen provocarme terror, decidí investigar qué es lo que hace que estos personajes generen terror en otros. Y ahí es donde me di cuenta de que muchos de estos personajes siguen 2 patrones como tal, que entiendo perfectamente por qué a muchos le dan terror y a mí no me terminan de convencer y terminan más fastidiándome en sí. ¿Cuáles son estos 2 conceptos que quiero aclarar ahora? Bueno, el valle inquietante, o Uncanny Valley para los que leen en inglés, y la nostalgia retorcida, o Twisted, o Nostalgic Twisted, una cosa así, creo que se traducía. Que es un término que sacó el youtuber Tefkin. Ok. Expliquemos más o menos cada una. El valle inquietante en sí afirma que cuando hay réplicas parecidas a un ser humano y que éstas se acercan en exceso a la apariencia o el comportamiento de un ser humano real, causan una respuesta de rechazo en los observadores que son personas, pues bueno. ¿Y cómo podríamos llevar esto al mundo de los videojuegos? Por ejemplo, un personaje que intenta parecer un juguete, que intenta parecer un títere, un cartoon, e incluso niños que no se sienten que sean naturales verlos. Por ejemplo, lo que ocurre en Baby in Yellow. Esa presencia de detalles que se logran en hacer estos personajes que te dicen, viejo, aquí hay algo que no va bien y que esto nos llama a muchos llamar incómodo de ver. Y por otro lado sería la nostalgia retorcida, que de alguna manera evoca ese sentimiento de nostalgia por las cosas que hicimos en la niñez, pero que ahora se han visto corrompidas con el pasar del tiempo, como por ejemplo los juguetes,
títeres, dibujos animados, etcétera. Un montón de situaciones. Ya, pero ¿eso qué tiene que ver con que esos personajes den miedo? Excelente pregunta, mamón. Y es que muchos de estos personajes no me generan esta imposición, no me generan ese desafío, y por sobre todas las cosas, la incomodidad que me generan es más por las características que voy a decir ahora. Ok. Yo entiendo que muchos de estos personajes arriesgan el ser grotescos y viscerales para quedarse con este valle incómodo, mediante estas formas no tan agraciadas, obviamente, pero sí llamativas. Y bien, desde acá es donde quiero empezar a plantear las cosas. Muy bien. Intentemos de hacer al personaje en cuestión, ¿ok? O imaginemos cómo podría ser este personaje en cuestión mediante los siguientes recursos que vamos a utilizar. Primero lo primero, algo que sea característico de nuestra niñez, o por lo menos la niñez de algún cercano. Independiente si el recuerdo que se posee de esta característica es algo positivo o negativo. Pero mejor positivo, pues facilita mejor el poder perturbarlo y por tanto hacerlo más siniestro. Ok. Y hablando de perturbaciones, pervirtamos esta situación. Juguemos con características que sabemos que podemos utilizar, porque claramente nuestro juego lo necesita, para hacer este monstruo. ¿Y qué recursos quiero utilizar para hacer este monstruo? Voy a aprovechar varias fobias como tal, con tal de poder crear la imagen de este ser. Primero lo primero. La nictofobia. El miedo a la oscuridad. Ya, tal vez esto no explicaría o no aplicaría, mejor dicho, a lo que es la creación de un personaje. Sin embargo, sabiendo que la nictofobia es el miedo a la oscuridad, y teniendo en cuenta que muchos de los juegos de terror, o sea, estos mascot horror, suelen ocurrir ya sea de noche o en zonas muy poco iluminadas, o donde la oscuridad suele ser muy utilizada, no me sorprendería, o un buen recurso sería prácticamente este, en la que la criatura que me tenga que acechar sea un muy buen depredador que sea capaz de ocultarse en esa oscuridad. Alguien que me pueda vigilar a la distancia a través de las sombras. Ok. Luego, la omatfobia, que es en este caso el miedo a ver ojos, por lo general deformes. Una buena estrategia sería, aprovechando al monstruo que hemos planteado, que lo único que puedes hacer es mirarlo. Ojos sin párpados, ojos que están constantemente siguiéndote hacia donde vas. Ojo, que te siguen pero que te están viendo. No necesariamente que te sientas observado, porque de hecho solo apunta a la otra fobia. La escopofobia, que es el miedo directamente a ser observado. Tal vez un personaje que te vigile por las espaldas, alguien que siga tus pasos. Tomando en cuenta ya estos tres factores, o sea, estas tres fobias en sí, ya podríamos crear un muy buen monstruo que te estás vigilando por la espalda, que cuando tenga el momento de mirarse de frente, tenga esos ojos sin párpados, con una pupila muy pequeña, con tal de que apenas se pueda abalanzar contra ti, te genere ese impacto de wow, aquí hay algo tétrico. Podemos aprovechar otros recursos como por ejemplo la megalofobia, el miedo a las cosas grandes. Algo que me parece muy curioso, pues muchos de estos mascot horror aprovechan situaciones donde hay grandes construcciones para que tú tengas que recorrerlas y te sientas pequeño. O mejor aún, que en este aspecto el monstruo que está siguiéndote, el monstruo que se encarga de hacerte la vida imposible, es mucho más grande que tú. Otra fobia muy común, la claustrofobia. Qué mejor forma de mezclar el hecho de que te esté vigilando un monstruo, que más encima tú no tengas muchos sitios donde esconderte o huir de él. Sentirte atrapado en un pasillo en la que poco a poco sientes como una respiración se siente detrás de tu cuello, y cuando te volteas, ¡boom!, el monstruo ya está detrás tuyo y te comió. Otras fobias bastante común podría ser la boquigofobia, que es el miedo a lo sobrenatural, cuando las cosas no están relacionadas a la creación de la mano humana, como por ejemplo pactos demoníacos, espíritus, fantasmas. Saber que hay algo mucho más allá de nuestro entendimiento que está haciendo mal, y que ese mal se está encargando de acosarnos a nosotros y quiere matarnos. Otra fobia, la automotonofobia, que es prácticamente el miedo a que encontrarse con un ser que no es de carne y hueso, algo más tétrico, muñecas de ventríloco por ejemplo,
Algo que no es un objeto, algo que sabemos que es un objeto inanimado y que de repente tenga características de un ser vivo. Ya se te empezó a hacer cogicito en la espalda. Otro recurso también muy utilizado puede ser la pedofobia, que es el miedo a las muñecas en este aspecto. Que claro, nuevamente, algo que podemos mezclar de cierta manera con la automatonofobia, como seres inertes que están vivos y que de alguna manera transmiten esa sensación de que hay algo sobrenatural sobre ellas. La tricofobia, que es el miedo a las cosas peludas. Y tal vez por eso mismo figuras como Huggy Wuggy o Musi son tan reconocidas dentro de... perdón, no reconocidas, pero suelen tener como ese impacto a la hora de tener la persecución. Y por último, pero demasiado general en ese aspecto, la zoofobia, como es el miedo a los animales y sus tantas divisiones, como la aracnofobia, la ofidofobia, entre otras tantas. Si nosotros mezclásemos alguna de estas fobias, o inclusive todas, más estos factores de nostalgia que ya tuvimos ahí arriba, podríamos empezar a ver monstruos en ese aspecto que lo único que sientes es que se acercan lentamente detrás de ti para luego tomarte por la espalda y gritarte o darte vuelta la cara y gritarte para después devorarte. Ya, pero todo eso aplicaría si es que estos eventos traumáticos o alegres de la niñez los hubiese vivido yo, ¿no es cierto? Yo ya no quiero estar acá. Sí, es un muy buen punto, mi estimado huevonao, que podría ser una posibilidad del por qué estos personajes no siempre causan terror. Es, por ejemplo, que no hayas tenido estas experiencias de vida. Y tal vez eso mismo explicaría del por qué a mí no me convencen mucho. Pero creo que lo correcto sería evaluarlos en ese aspecto y darles la oportunidad que se merecen con los 3 puntos que yo considero que deben causar terror para un personaje. Primero, ¿imponen? A ver, para mí muchos de estos lo único que imponen es que si no juegas contra ellos, te vas a ganar un grito más que otra cosa. Obviamente la respectiva muerte del personaje es entendible, pero por lo general es más ese screamer, es ese susto momentáneo de que te atraparon. Y como salieron mezclados de muchas fobias y muchos recuerdos en la infancia, a la hora de la verdad, también depende mucho del contexto, como bien dijiste tú, o no, para saber si es que son efectivos o no. Por ejemplo, vamos a ejemplificar con personajes ya directamente. Los personajes del Dark Deception, hay algunos que imponen, pero dependen de la situación. Bueno, pues en mi caso, obviamente. Por ejemplo, a mí sí me asustaron los monos y los patos de hule. Principalmente los monos me asustaron efectivamente, porque como era un espacio muy cerrado, el hecho de que me encontrara uno de frente es intimidante, pues bueno. Y lo segundo, el tema de los patitos de hule en ese aspecto, me intimidaron en esa, pero por el efecto contrario. Estaba en un alcantarillado gigante en ese aspecto, con patitos de hule que igual son muy grandes con respecto a mí, entonces encontrarme con uno de ellos era como wow, aquí estas cosas, aparte que sé que no todos están vivos, aquí hay algo que me impone así respeto, me impone temor. Pero esos fueron 2 enemigos de los 8 mundos que tenía Dark Deception en ese entonces. Porque por ejemplo, los payasos, Agatha, los vigilantes de oro, las enfermeras, la Joy Joy Gang, los ositos de Mamá Bear, son personajes que, si bien entiendo que tétricos pueden ser para algunos, a mí no me generan ese impacto. No me genera esa imposición de que hay que tenerle respeto y miedo, porque estos de un puro encuentro ya los pueden matar. No, en ese aspecto no me pasa con ellos. Y claro, ahora toquemos otra fibra, por ejemplo, que es ya directamente tocando con la infancia. A ver, si yo me pusiese a pensar en las cosas que hice de pequeño, o que me alegraron mi infancia, o que me generaron traumas en mi infancia, entendería perfectamente por qué yo nunca enganché con la saga de FNAF. Si bien el gameplay de los primeros 4 me encanta por el tema de lo frenético que es y estar constantemente mirando a cada rato qué cosas pueden pasar, en términos de historia y en términos de personaje, nunca me generaron esa como imposición de que, wow, aquí estos bicharracos, o sea, estos robots son capaces de matarme y hay que tenerles miedo. Para nada. ¿Y por qué principalmente? Porque yo en mi vida nunca había visitado un Chuck E. Cheese. Entonces, por tanto, yo no conozco los animatrónicos de
de este tipo de pizzerías. Y si bien conocí animatrónicos que tocan instrumentos y toda la guay se mueven deformes, en particular nunca he visitado una pizzería así y nunca he visto un animatrónico en sí en mi vida directamente. Entonces, claro, a la hora del impacto no es lo mismo que, por ejemplo, que yo la había visto en una imagen años antes. Entonces, por eso, por ejemplo, FNAF no me genera esa... Los personajes de FNAF no me generan esa forma de imponerse ante mí. Segundo, ¿estos personajes desafían? A ver, para mí es un rotundo depende, pues muchos de ellos suelen estar acompañados de un puzzle o un combate. Entonces, claro, serán desafiantes, pero dependen más del mapa y la prueba que ellos son para ver si que son más o menos desafiantes. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso último? Por ejemplo, ya, el vecino de My Friendly Neighborhood. Él es desafiante, pero es desafiante porque el mapa lo acompaña para que sea desafiante. Pero en términos de cómo voy a ganarle por los pelos y nada, es prácticamente le tengo que ganar al mapa para evitar que él me gane. No es un tengo que ganarle a él para salvar mi vida, no, tengo que ganarle al mapa con respecto a él. Por ejemplo, Sonomaly es otro juego que peca de esto mismo, con sus puzzles de parkour en su mayoría. Las bestias en sí presentarían un desafío si y solo si el puzzle no los acompañase. Porque el puzzle es el verdadero problema ahí. Si lo sabes resolver, genial. Si no, fuiste. Chucho Charms, por ejemplo, es uno que encuentro que el desafío sí se genera de muy buena manera. Con la diferencia de que en este caso tengo que saber equiparme bien las armas para poder enfrentarlo. Y si le llego a ganar, va a ser por mera cueva. Pero por ejemplo, hay otros en personajes como los de Garden of Banban, Poppy Playtime, Bendy and Dig Machine, que ese desafío no lo logran generar de tanta manera y por tanto si los llego a enfrentar es como no me convences, no, ni siquiera el mapa o el puzzle te acompaña como para que me derrotes. Te sientes vacío en ese aspecto para la hora de enfrentarse. Y por tanto no lo logran y no me logran asustar. No me logran infundir temor. Y por último, se incomodan. A ver, muchos de estos personajes a mí, en particular a mí, no me incomodan. Y de hecho lo que más me suele incomodar en ese aspecto, así con respecto a su forma y figura, es más el factor que muchos de estos personajes no tienen párpados o los ojos son muy... Bueno, en general los ojos no tienen párpados, entonces como no pestañean, es incómodo de ver a una persona que te está mirando así con los ojos muy abiertos. Y por tanto no me generan ese conflicto de no quiero verte, así como no quiero estar contigo hablando. Muchos de estos personajes, a pesar de que no tengan párpados a su vez, me agrada hablar con ellos porque su tono de voz es maravilloso o porque su figura en sí, su cuerpo completo, no es incómodo de ver. No es algo así como que me lo imaginaría tan extraño. Y además como están rodeados en base a personajes de cierta manera que rozarían con ciertos tintes de la nostalgia, como muchas de esas experiencias yo no las he vivido y las que sí he vivido, muchos de estos personajes no cumplen con esa incomodidad, entonces a la larga muchos de estos personajes no me generan ese temor de no querer mirarlos a los ojos o de que siquiera me hablen. Ya, ahora sí, resumiendo todo lo que dije en este video. ¿Cuál es mi gran problema con estos personajes del Mascot Horror? Lo primero, son personajes que spoilean en sí. Ya sabemos que tú eres el enemigo principal del juego o que eres uno de los enemigos principales del juego. No hay necesidad de saber que hay otros en sí, porque ya sabemos que tú serás mi última piedra en el zapato. Segundo, son personajes que casi no imponen. Son personajes que con respecto a la situación en la que se encuentran pueden generar o más o menos imponencia frente a mí. Y por tanto, claro, si no la generan, obviamente yo no los voy a considerar como personajes terroríficos. Y al contrario, más lo encontraría como un chiste o una vergüenza. Segundo, que no desafían. Muchos de estos personajes son difíciles o suelen tener situaciones como desafiantes porque el puzzle o el combate está hecho de tal manera que se vuelve complejo abordarlos. Pero muchos de estos personajes no desafían en sí por el contexto que los rodea.
y esencialmente el de su apariencia física. Y tercero, no incomodan. Si bien mencioné que muchos de estos personajes me suelen incomodar con el tema de los ojos que no tienen párpados o y que constantemente te miran hacia ti, ya ese es un gran pero a la larga, si lo quisiese mirar como por cuerpo completo, muchos de estos personajes no incomodan porque muchas de esas fobias no se ven reflejadas en las que yo tengo. Muchos de estos recursos de la nostalgia retorcida que ellos tienen, no las tengo yo. Y si bien pueden rozar el valle de la incomodidad en algunos personajes, ese valle se va rápido porque justamente el contexto de ese monstruo se va a la mierda de inmediato. Entonces, concluyendo que mi gran problema es justamente el problema de los grandes monstruos, que no funciona técnicamente para mí, y aparte de la falta de personajes que sí efectivamente puedan hacer que uno quiera congeniar más con ellos, como por ejemplo la ausencia de un protagonista físico en técnicamente la mayoría de estos juegos, así como de personajes secundarios que me digan, ya hermano, yo sé que tú puedes, porque la mayoría o los matan directamente, o son personajes de tan poca participación que realmente es como, ya, me ayudaste ahora y chao, no te vuelvo a ver nunca más en la vida. Y eso es algo que me molesta en sí. Y por eso tengo tantos problemas con los personajes a la hora de hacerse y de utilizarse en un juego más horror. Y esa fue la primera parte de este video. La segunda parte se va a enfocar en lo que es el lore, porque si hay algo que me molesta más que estos juegos con respecto a sus personajes, son el lore. Así que eso. Dale like al video, suscríbete, compártelo con un amigo y nos vemos luego. Ahueonado, espero que te comportéis por favor para el siguiente video. No digáis tanta ordinaria junta, weón. Si después te llevo al barrio rojo de por acá para que te entretengáis un poco, weón. Y en cuanto a ti, pequeño mamón, puta, lo siento si te asusté o si te hice sentir como medio incómodo con la weá, pero es parte del video, lamentablemente. Así que, si queréis también te llevo al barrio rojo con ahueonado, ¿ok? Ok, sí, me gusta la idea. No me parece una mala idea ir a uno de esos sitios a ir a buscar unas perras que cobren bien barato. Ya, eso. Nos vemos. Besitos.